Bien, mis hermanos, pues quiero presentarles esta entrevista que le hice a Fray Nelson Medina. Fue en un formato como manera de debate, en el sentido de que me traté de poner en los zapatos de, sobre todo del movimiento LGTB, a lo menos en traer a esta entrevista su argumentación. Y esto principalmente porque a lo menos con los que me he topado, sobre todo en las redes sociales, no tienen, pues no sé si llamar el valor de poder debatir cara a cara. Se reducen a llamarme homofóbico, a sacarme sus redes sociales, a bloquearme, lo que quieran, ¿verdad? Pero no son lo suficientemente responsables como para argumentar cara a cara, o que no tienen fundamentos, o es algo meramente visceral. En fin, yo traté a lo menos de ser objetivo y traje sus argumentos a la entrevista. Ahora bien, hago un llamado a la responsabilidad intelectual. ¿A qué me refiero? Eh, no se puede hablar de todos los tópicos que tocamos en una hora. No se puede. Fue una hora que generosamente de su agenda muy ocupada, Fray Nelson me otorgó. Por lo tanto, hago este llamado a la responsabilidad a los que están a favor y a los que están en contra. Porque los que están a favor y evidentemente se verán quizá violentados por más de una opinión que expresa a Fray Nelson, pues podrán tender a aventar simplemente los mismos argumentos superficiales. Y si algo queda de esta entrevista es que se darán cuenta que mucha de la argumentación, primero, ni siquiera es argumentación porque no tiene ni un argumento de base, y segundo, muchos son muy superficiales. Pero como, y sin generalizar, ¿verdad? Estamos frecuentemente acostumbrados a tragar las cosas así como venga, ¿va? Así como comida rápida o ya masticada, ¿va? Uno no es responsable, no profundiza realmente en lo que uno está asumiendo o creyendo, eh, a nivel argumentativo, intelectual, ¿va? Entonces, y si tú eres un católico, igual. Y si tú eres alguien que está en contra, evidentemente, de la postura, por ejemplo, del movimiento LGTB, igual podrían decirme, pero con argumentos sólidos, por qué no queremos el mal llamado matrimonio homosexual, o por qué no la adopción. Entonces, en una hora nuevamente no se puede decir todo, ¿verdad? Este simplemente es como un parteaguas para que seamos responsables. Evidentemente ya mucho de lo que dice Fray Nelson va a dar alguna línea en la cual dirigirnos con responsabilidad. Finalmente dejo los enlaces también. Chequen los enlaces de las charlas que Fray Nelson menciona dentro de la entrevista. Ahí lo coloco. Y también voy a colocar algunas iniciativas, por parte de la iglesia, que atiende a estos hermanos, que tienen esta tendencia homosexual, ¿va? De qué manera la iglesia ofrece este tipo de ayuda. Creo que es todo. Así que seamos responsables intelectualmente, seamos objetivos, abiertos, y dejémonos pues de superficialidades y sentimentalismos en un tema que es crucial para la humanidad. Ya no estamos hablando para un grupo, un movimiento o hasta la iglesia, para la humanidad entera. Esto es fundamental, ¿eh? Que Dios les bendiga. Bueno, padre, pues quisiera agradecerle pues que haya tomado la entrevista, y quisiera pues entrar pues básicamente al grano. Quisiera solamente presentar básicamente la estructura de la entrevista para que aquel que la pueda ver vea básicamente que no se enfoca solamente en una cuestión, ¿verdad? Lo primero, pues me gustaría que tocáramos los argumentos más ideologizados, especialmente sobre la homosexualidad, sobre lo que defiende básicamente el movimiento LGTB. Después ver la posición, y de qué manera se le puede apoyar a aquel que padece la homosexualidad y que no necesariamente está dentro de las políticas, del movimiento LGTB. Y finalmente, pues la postura de la iglesia. La postura de la iglesia. Y quisiera entonces comenzar con estos argumentos de un tanto pues ideologizados del movimiento LGTB respecto a la homosexualidad, en un primer punto, que es la homosexualidad en sí misma. Y entonces lo que voy a hacer básicamente, ponerme como en los zapatos de este bando para que podamos confrontar en ese sentido los argumentos.
No obstante que evidentemente pues yo estoy del lado de los argumentos que usted nos va a poder ofrecer, ¿verdad? Pero para poder hacerlo esto un poco, que se vean las diferencias más marcadas. Em, Primero, em, acerca de la homosexualidad en sí misma, yo no entiendo por qué muchos continúan diciéndole que es una aberración o que es una enfermedad, cuando en el año, por ejemplo, 1990, la Organización Mundial de la Salud lo quitó. No, ya la mayoría de las asociaciones psiquiátricas no mencionan la homosexualidad como si fuera una enfermedad o si fuera un problema, ¿verdad? Entonces, primero, dejarles claro a los que están en contra de esto de la homosexualidad y todo eso, que las asociaciones psiquiátricas y la Organización Mundial de la Salud está hablando de que esto ya no es una enfermedad. En realidad no es una enfermedad como para que nos traten así, ¿verdad? Ese es uno de los primeros argumentos que se da. Segundo, hay una teoría que se llama neuroendocrina prenatal, en donde básicamente se habla de que la diferencia sexual genital se produce durante el primer trimestre de la gestación y la diferenciación sexual cerebral entre el segundo y tercer trimestre. Puesto que ambos procesos están desfasados en el tiempo, puede suceder y sucede que se diferencia un cerebro femenino en un feto con genitales masculinos, ¿verdad? O puede pasar, análogamente, que puede masculinizarse el cerebro de un feto femenino. Y finalmente, hay también muchos estudios que se han hecho en animales que se ha comprobado que tienen comportamientos homosexuales. Y en el último término, aunque no tuviera estos estudios científicos y del estudio neuroendocrinal prenatal, al final de todo, pues es una decisión muy particular también. O sea, puede haber una persona que en realidad sea heterosexual, pero ¿quiénes somos para evitarle que él de pronto quiera vivir como un homosexual? ¿Qué nos dice acerca de esto? La homosexualidad en sí misma y bajo estos argumentos. Bien, espero recordarlos en orden, si no, por favor, me ayudas. Lo primero que planteas es que la psiquiatría contemporánea, la psicología contemporánea, evita toda clasificación en términos de enfermedad. Yo creo que parcialmente se puede estar de acuerdo. La palabra enfermedad debemos relacionarla más con agentes externos que llegan a la historia o a la vida de una persona sana y la perturban. Y nosotros, en el desarrollo actual de la ciencia, no podemos estar completamente seguros de que todos y cada uno de los casos de tendencia homosexual cae dentro de ese esquema. Si entendemos, repito, por enfermedad, algo que llega a la vida de una persona en un momento de su historia y la perturba, de modo que pasa de estar sana a esa nueva condición, ahí se puede hablar de enfermedad. Pero como ya lo sugiere tu otra anotación de lo neuroendocrino, es posible que ese no sea el caso. Se ha buscado frenéticamente lo que popularmente se llama el gen homosexual, sin éxito. Probablemente eso no existe, pero es posible que haya circunstancias llamadas epigenéticas, es decir, cómo el organismo trata la información genética que recibe de los padres, y es posible que eso por lo menos haga propensa a la persona a un comportamiento intersexual o a un comportamiento predominantemente homosexual. Entonces, hay un lado positivo en esto de evitar la clasificación de la tendencia homosexual como una enfermedad. Hay algo positivo, y es que nos obliga a evitar una clasificación que sería demasiado sencilla y probablemente irresponsable. Y además evita que con un calificativo muchas veces despectivo
como es la palabra depravado, como es la palabra monstruo, nosotros, los que nos consideramos normales, empecemos a maltratar y a despreciar a estas personas, como de hecho ha sucedido en la historia. O sea que yo le veo esas dos ventajas a esa nueva manera de ver la tendencia homosexual. Pero le veo serias desventajas también. Desde el punto de vista histórico, hay documentos muy claros que muestran toda la presión que se dio, por ejemplo, en la Asociación Psiquiátrica Norteamericana o estadounidense. Ellos dicen en inglés American. En la Asociación Psicológica o de Psicólogos o en la Asociación Psiquiátrica Americana, ese dato hay que precisarlo muy bien, hubo una presión de años para que se quitara esta clasificación. Y los procedimientos que se siguieron para quitar esa clasificación dentro del conjunto de patologías fueron procedimientos turbios, sucios. De modo que eso ahí pone un signo de interrogación. ¿Es eso ciencia? De hecho, la metodología de los llamados lobbies, los grupos de presión, es una metodología esencialmente, y quiero subrayar esto, anticientífica. Porque la gente que tiene una meta, que tiene un logro pendiente, en términos políticos, por ejemplo, no le interesa la verdad, no le interesa el bien, le interesa su logro. Entonces, todo aquello que proviene de grupos de presión debemos mirarlo como esencialmente anticientífico. Y ese fue el tipo de presión que hubo para que la Asociación Psiquiátrica Americana sacara a la homosexualidad de esa clasificación patológica. Por consiguiente, ese no fue un logro de la ciencia, fue un logro de la política y de la política de más baja calidad. Otro reparo que tengo a ese hecho de que se haya quitado la clasificación de enfermedad con respecto a estas tendencias es que en mi propia experiencia de bastante más de 20 años de sacerdocio, experiencia que incluye la atención pastoral siempre respetuosa, siempre, hacia las personas con tendencia homosexual, tanto hombres como mujeres, yo he visto, y creo que estoy muy cerca del 100% de mi experiencia, he visto que efectivamente sí han llegado cosas a las vidas de las personas. Casi en el 100% de los casos, la historia de un homosexual es la historia de ausencia paterna, es la historia del hogar disfuncional, es la historia del abuso. Siempre habrá alguien que me diga, no, yo conozco un primo mío que desde que tenía 2 meses de edad prefería el color rosado y prefería las muñecas. No me aparto de que puede haber algunos casos, pero pido que se respeten mis estadísticas o que se respondan con estadísticas serias. En una proporción gigantesca, la tendencia homosexual está ligada a situaciones que solo pueden considerarse patológicas. Entonces, al quitar la clasificación de enfermedad, probablemente estamos cometiendo otro tipo de pecado. No el pecado de la crueldad o de la agresión, sino el pecado de la comodidad y de la indiferencia. Como no son personas enfermas, entonces nos volvemos nosotros indiferentes frente al dolor. Y la gran mayoría de las personas que he conocido con esta tendencia, efectivamente llevan muchísimo dolor adentro. Por supuesto, los grupos LGBT, a veces agregan otras letras, los grupos que llevan esa línea siempre intentan asociar el dolor de la persona homosexual simplemente al rechazo social, al estigma social. No es cierto. Es el dolor de la falta de padre, es el dolor del vacío afectivo, es el dolor del abuso y muchos otros dolores que solo pueden clasificarse patológicos. Entonces, aunque hay algunos aspectos positivos en evitar la clasificación de la tendencia homosexual como enfermedad,
creo que también hay muchísimo daño que se está cometiendo. Sí, porque esto, disculpe que le interrumpa, esto ha provocado, al menos aquí en Estados Unidos, que en ciertas partes inclusive sea ilegal poderle dar terapia a un homosexual en ese sentido. Entonces, Sí, es decir, porque usted está pretendiendo cambiar lo que supuestamente o científicamente no se puede cambiar, o sea, está violentando la naturaleza misma del homosexual. sí. Entonces, yo con eso daría por respondida esa Ok. primera inquietud. Creo que lo segundo que mencionabas era lo neuroendocrino. Sí, lo neuroendocrino y finalmente, e independientemente del aspecto científico, diría alguien que está de este bando, LGTB, al final, aunque no existiera lo científico, hay que respetar la libertad de la persona que dice, es más, yo puedo ser heterosexual y mañana yo quiero comportarme como un homosexual, punto. O como un bisexual, o un Bueno, transgénero. entonces vamos con la segunda inquietud para llevar un orden. Ujú. La segunda inquietud es toda esta cuestión neuroendocrina, la cual hay que tomar muy en serio. Precisamente uno de los aspectos más hermosos, porque estos temas no solamente son polémicos, también tienen su propia belleza cuando se saben estudiar. Y uno de los aspectos más hermosos del desarrollo embrionario y fetal del ser humano es cómo las hormonas son tan activas. La actividad hormonal solo puede clasificarse de una especie de escultor, son como escultoras de toda la arquitectura, el diseño neurológico. Se sabe, por ejemplo, que muy en particular la testosterona tiene una enorme influencia. La, el desarrollo cerebral en un ambiente rico en testosterona es distinto que el desarrollo cerebral típico de una bebita que tiene, según las cifras, unas 20 veces menos testosterona. Entonces, ahí hay un punto que es muy importante, un punto que es clave. ¿Qué podemos decir al respecto? En primer lugar, la condición sexual no depende únicamente de ese tipo de cerebros o ese tipo de configuración cerebral. Y esto tenemos que aprenderlo todos, tanto los que estamos convencidos de la posición clásica propia de la iglesia, como los que tienen otras ideas. Debemos estar de acuerdo en un punto, y es que la configuración cerebral no es todo. Y sobre esto quiero dar tres razones importantes. Primera, la realidad genética está en todas nuestras células. La realidad genética no se queda únicamente en el cerebro. Y esa realidad genética acompaña toda la vida de la persona. A mí me da la impresión de que una metáfora literariamente muy potente, pero científicamente vacía, ha hecho demasiada carrera en este tema. Es la metáfora de soy un hombre encerrado en un cuerpo de mujer, o lo contrario, soy una mujer encerrada en un cuerpo de hombre. Esa metáfora tiene, o esa imagen tiene raíces filosóficas muy profundas. Proviene seguramente de la pésima comprensión metafísica que suele darse en el ambiente anglosajón. Yo tengo que decir, con el debido respeto a todas las culturas, yo tengo que decir que en mi vida no he encontrado más de un puñado de estudiosos anglosajones, me refiero a británicos, irlandeses, australianos, canadienses, norteamericanos. En toda mi vida creo no haber encontrado más de 10 personas, encontrado personalmente, que tengan un concepto claro de lo que es el alma. No, no existe eso. El vocabulario en inglés y sobre todo los daños de
la perspectiva de Guillermo de Ockham, lo que se llama a veces la navaja de Ockham, el pensamiento positivista, modernista y antimetafísico propio de la cultura anglosajona, hace casi imposible llegar a una comprensión para una persona de ese medio, una comprensión de lo que es el alma. Entonces, es muy dramática la situación filosófica en ese medio, porque lo que suele suceder es que la persona se imagina el alma, según otra metáfora famosa, como un fantasma dentro de una máquina. Es decir, el cuerpo es una máquina, y si quiero seguir hablando de alma, el alma es como una especie de vapor, como un éter, un fantasma que está dentro de la máquina. Por supuesto, eso no es el alma, eso no es lo que la iglesia cree sobre el alma, pero eso ha hecho un daño terrible, porque como todos asociamos dentro de la cultura occidental el alma con lo más profundo de nuestro yo, y como en la cultura anglosajona el alma es un fantasmita dentro de una máquina, entonces se ha creado una especie de dualismo según el cual mi verdadero yo vaga dentro de mi cuerpo. Ese pésimo malentendido, esa desastrosa incomprensión del alma, ha favorecido la idea de que mi verdadero yo está solamente en mis manos y mi cuerpo es una cosa relativamente accidental, una cosa que yo puedo entregar a los cirujanos para que le den forma de hombre o forma de mujer. Pero mi verdadero ser está en mis decisiones, está en lo que en inglés llaman mind, está en mi yo, está en mis decisiones, está en mi ego. Eso ha causado muchísimo daño. Una verdadera comprensión de lo que significa el alma y una verdadera comprensión de lo que significa el cuerpo y el valor del cuerpo humano, en esto pues tenemos que apelar por supuesto a San Juan Pablo II, de inmediato desarma muchas de estas ideas. El cuerpo no es un recipiente donde rebota, habita o comanda mi yo. El cuerpo es una parte integral de ese yo. Entonces la primera respuesta a la cuestión esta neuroendocrina es que la sexualidad no se limita a un asunto cerebral. Una segunda respuesta está en que aunque es cierto que las hormonas en su acción entre el segundo mes, por decir algo, y el sexto mes de embarazo, tienen una repercusión inmensa en el desarrollo neurológico, esa no es la única entrada de las hormonas en la vida de una persona. Como todos conocemos, digo yo, por experiencia directa, el mayor impacto hormonal viene mucho después. Y ese mayor impacto hormonal es el que tiene que ver con lo que usualmente se llama el desarrollo de los caracteres sexuales primarios y secundarios. Y por supuesto que ese desarrollo tiene repercusiones incluso en cosas tan sutiles como es el tema del olfato. La detección, el gusto por el aroma del otro sexo es algo que está asociado con ese tipo de desarrollo hormonal y es algo que claramente no sucede en los fetos. Entonces la idolatría, digamos, la fijación, el fetichismo que concentra todo en el periodo prenatal es anticientífico porque desconoce todo ese impacto hormonal, bioquímico, neurológico que viene después. La tercera razón es esta. Si nosotros nos damos cuenta, dentro de los hombres y dentro de las mujeres, en general hay unos cambios de estructura. Como lo he comentado en algunas predicaciones, nosotros los varones tenemos una menor conexión entre los hemisferios. Para nosotros los varones, por consiguiente, prima una conexión que va entre lo occipital y lo frontal. Y como en lo occipital está fundamentalmente lo visual y en lo frontal está esencialmente el razonamiento, la búsqueda de medios, eso configura muchísimas cosas en el hombre, como lo confirma
la experiencia cotidiana de millones y millones y millones de personas. Eso es algo muy fuerte, muy, muy fuerte, y que no depende únicamente de unos pocos miligramos en el tiempo prenatal. Pero además de eso, aunque esa es la tendencia general del hombre, hoy hay un concepto que es muy importante y se llama plasticidad neurológica. Podemos decir que el varón, que nosotros los varones, dejados a nuestras solas fuerzas, nos convertimos en la caricatura de los cavernícolas, es decir, gente obsesionada con conseguir una presa o con conseguir una pareja para tener sexo o para tener comida. El varón dejado a sus propias fuerzas se vuelve eso. Pero el varón socializado, precisamente por la plasticidad neuronal, llega a tener una gran capacidad de solidaridad, de empatía, de ternura, de cercanía, cosas que suelen asociarse más con lo femenino. En el caso de la mujer, las cosas son todavía más interesantes. El cerebro femenino, que ha estado en general mucho menos bombardeado por la testosterona en el periodo prenatal, tiene una propiedad que algunos llaman o llamamos hiperconectividad, lo cual hace que en la mujer existan unas posibilidades, por ejemplo, para pensamiento abstracto, para pensamiento físico, para pensamiento matemático. No es cierto que las mujeres sean menos capacitadas que nosotros en eso. Lo que sucede es que a ellas les parece en general más interesante otro tipo de conocimiento. Por ejemplo, conocer cómo son los seres humanos, qué nos hace felices, quién quiere a quién se interesa por quién. Pero esa es una decisión de la mujer. Pero una mujer que tenga otro tipo de decisión puede moldear su cerebro hasta unos niveles de abstracción absolutamente impresionantes. Todo esto para decir que el argumento neuroendocrino cojea claramente. Nuestras células todas, y no solo las del cerebro, llevan la marca de hombre o de mujer. Nuestro mundo hormonal es mucho más amplio, mucho más ancho, y nuestra plasticidad neuronal nos invita a no quedarnos simplemente con lo que sucedió en algunas semanas. Bueno, pero ahí pasamos al otro punto que tú mencionas. Bueno, ¿y qué sucede entonces con la libertad? Si quiere, le voy a plantear los próximos otros dos, que tiene que ver mucho con esto, para ¿Sí? poder, con esto de, bueno, finalmente es mi decisión, lo que sea, y es lo que yo le mencionaba acerca de lo del matrimonio homosexual, o llamado tal cual así, y en un segundo paso el aspecto de la adopción. Voy a pasar a los argumentos en favor de esto del matrimonio homosexual, que pues es de todos sabidos que está siendo manejado por los estados continuamente ya. No hay casi estado que no esté tratando de alguna manera en alguna propuesta política este tipo de iniciativa. La primera, nuevamente me pongo del lado de los que defienden esto. Lo primero, no se les está pidiendo el matrimonio religioso. Para que ustedes religiosos se queden tranquilos, no se les está pidiendo que se pueda casar un homosexual religiosamente, no, sino civilmente. Aunque es bueno entender que es interesante que muchas iglesias estén aceptando ese tipo de matrimonios, están siendo realistas con lo que está pasando en la sociedad, el cambio, el giro que está teniendo la comunidad mundial. Y hay varias iglesias que se han ajustado a este clamor de aceptar el matrimonio dentro de personas homosexuales. Además, el matrimonio es un contrato cuyo contenido lo fija la sociedad de la que emana en cada momento. Es decir, anteriormente el matrimonio había ciertas reglas en donde no se podían casar personas de diferentes razas, ¿verdad? Es decir, si vamos a la historia, el mismo matrimonio ha cambiado sus cuestiones, ¿verdad? Antes no había de diferentes razas y muchas cuestiones así. Entonces, esto nos hace decir que el matrimonio es un contrato cuyo contenido lo fija la sociedad de la que emana en cada momento. Y en este momento el clamor es claro. No podemos tapar la realidad de tantas parejas homosexuales que quieren, tercero, en este caso, una protección civil y legal. Es decir, queremos igualdad para todos, ¿verdad?
por qué el heterosexual sí se puede casar y por qué el homosexual no se puede casar. Esos son el reto concreto de esta sociedad, y las autoridades políticas y estatales pues tienen que solventar esto, como anteriormente de pronto definieron que no había ningún problema en que se casaran personas de diferente raza, por poner un ejemplo. Entonces, ahora nos dicen también pero es que no es la misma cosa, porque una de las finalidades del matrimonio es la procreación. Y entonces de esta parte les podríamos decir, entonces, ¿qué pasa con las personas que se casan y son estériles? O con los adultos de avanzada edad que ya no pueden tener hijos. Ahí la ley sí los apoya, siempre y cuando sean heterosexuales. Entonces, y no van a darle un hijo al Estado, ¿no? Entonces, y finalmente, hay varias iniciativas que dicen, bueno, sí denles derechos, etcétera, pero no le llamen matrimonio. Y este es un argumento muy propio del movimiento LGTB. El nombre matrimonio es muy importante para este grupo. ¿Por qué? Nos importa mucho los derechos, pero nos importa sobre todo la igualdad, y esta solo se puede conseguir llamando igual a lo que es igual. Entonces le planteé básicamente varias argumentación, pero para más o menos lo que nos pudiera ayudar a entender este conflicto acerca de lo del matrimonio homosexual. Bueno, hay varias cosas ahí, hay varias cosas. Ante todo te felicito que haces una buena síntesis, me parece, de argumentos que son muy frecuentes. Primero, el tema de la decisión. ¿Cuál es el valor moral de la decisión? Y la respuesta es que el valor moral de la decisión está completamente ligado a si lo que se quiere es bueno o es malo. Si yo digo, he decidido que en mi historia, en mi vida, yo voy a degollar cuanto niño se me pase por delante. Esa es mi decisión, fue lo que yo decidí. No basta con que tú digas yo lo decidí. Hay que ver si es bueno o es malo. Entonces, cuando se subraya mucho aquello de que es la decisión de cada uno, en realidad no se está diciendo nada. Aparte de echar aire caliente, no se está diciendo nada. Porque la decisión de cada uno puede ser perversa o la decisión de cada uno puede ser buenísima. Entonces, lo primero es quitar esa idea de que cada quien decida. No se puede. Y la razón por la que no se puede es porque hay decisiones que son pésimas y hay decisiones que hacen mucho daño. Pero en este caso le podría decir a alguien, pero nosotros, ¿qué daño le hacemos? Bueno, entonces ya ese es otro punto. Pero esto toca irlo desmontando por partes. Entonces, lo primero es, cuando tú me dices que es tu decisión, no has empezado a argumentar. Exacto. Eso quítalo, porque eso no es un argumento. Di un argumento. Entonces, otro argumento puede ser lo que tú dices, el argumento que cita la realidad social. Es decir, hoy la sociedad quiere esto, el matrimonio mana, el matrimonio brota de la sociedad, etc. Eso tampoco es un argumento, por dos razones. En primer lugar, porque las decisiones de las sociedades, esas son también decisiones, igual pueden ser perversas. Hay aquí en Colombia una tribu indígena que se escribe UWA, UVA, y esa tribu tiene la creencia de que cuando una mujer está dando a luz gemelos es porque interviene un demonio, y entonces hay que matar a uno de los niños o a los dos. Todos en el mundo UVA, todos en la comunidad UVA tienen esa convicción. Entonces yo no puedo decir que porque ellos decidieron eso está muy bien matar los niños que nazcan gemelos o trillizos, porque simplemente a ellos les parece que eso es lo que hay que hacer. Entonces, esa es una primera manera de darse cuenta que las decisiones de las sociedades no necesariamente son buenas. Agrégale a eso que la sociedad misma puede ser, y de hecho es manipulada en muchos sentidos. Existen amplísimos estudios, numerosas especializaciones de psicología que tienen el único propósito de enseñar cómo manipular a la gente. La palabra manipulación existe en el diccionario por una razón, ¿no? Entonces, si existe la manipulación, quiere decir que también es posible tomar a la sociedad y conducirla a la aprobación de lo que antes le parece repugnante. Y sobre esto, pues tú que conoces bastante mi material,
Sabes que no hace mucho publiqué algo que se llama precisamente reingeniería. Conozca qué es la reingeniería social. Para los que no conocen de mi canal, me permito contarles. Pongan ustedes entre comillas reingeniería social y luego la palabra Fray Nelson y les sale entre las primeras búsquedas. Esa charla fue una charla que tuve dentro de mi curso de moral sexual, precisamente. Y si no, aviso, puedo ponerlo también, el link, el enlace en la descripción del video, pueden ir a acceder directamente al... Muchas gracias, gracias por hacerlo. Me parece importante eso. Entonces decir que hoy la sociedad quiere esto, eso no significa nada, porque las sociedades pueden querer cosas perversas, como los uva matan a sus gemelos. Y la sociedad es libre, no, la sociedad no es libre, la sociedad es manipulada muchas veces. Entonces ese argumento es falso. Además el argumento de la sociedad es falso por otra razón, y es porque cuando la sociedad toma ese tipo de decisiones o cuando se quiere presentar ese argumento, se está haciendo una comparación que es de lo más frecuente y Dios te bendiga porque la has traído a esta conversación. Y es la comparación, perdón, entre antes había discriminación racial, ya la quitamos. Ahora hay discriminación sexual, vamos a quitarla. Para la mayor parte de la gente que no suele ejercer su capacidad racional todo lo que debería, una cosa de esas, que es una comparación puramente externa, tiene mucha fuerza. Claro, es que antes era así y ahora es distinto. Ya está. Como quien dice, vamos a quitar esa discriminación. De inmediato uno se da cuenta que toda discriminación es una verdadera discriminación solamente si está rompiendo un derecho previo. Por ejemplo, ¿por qué tenemos discriminados a los niños de 3 años y no les dejamos comprar rifles? ¿Por qué esa discriminación? Son niños, son seres humanos como cualquier otro. ¿Por qué no pueden comprar un rifle? Nadie en sus 5 sentidos diría que hay una discriminación porque un niño de 5 años no puede comprar una pistola o un rifle. ¿Por qué? Porque no existe el derecho previo del niño de 5 años para tener ese rifle. Entonces, cuando nos quieren presentar esas comparaciones, uno debe examinar si existe el derecho previo que se alega. Entonces, ¿es lo mismo la condición racial a la condición sexual? ¿O a la llamada orientación sexual? ¿Es lo mismo? ¿En qué sentido es igual? ¿En qué sentido es distinto? Probablemente este análisis nos llevaría demasiado lejos en este momento, pero el solo hecho de hacerse la pregunta libera, eso libera la cabeza. Otro modo de ver la falsedad, la vacuidad de ese argumento, es que uno dice, oye, pues qué bien que estamos quitando las discriminaciones. Mira, hasta el siglo XXI, hasta comienzos del siglo XXI, la humanidad era tan tonta, pero tan tonta, que únicamente permitía que se casaran 2 personas. ¿Por qué tenemos discriminados a los tríos? ¿Por qué tenemos discriminadas las asociaciones de 4, de 5? ¿Por qué los vamos a discriminar? Y uno se da cuenta que cuando un argumento sirve para justificar cualquier cosa, es porque probablemente ese argumento no justifica nada. Quiero decir algo también sobre el caso que tú mencionas de la esterilidad. En 2 sentidos quiero hablar sobre lo de la esterilidad. Primero, hay parejas que son estériles y hay parejas que escogen ser estériles. Yo quiero decir que hay una perversión moral en la escogencia de la esterilidad. No importa que se trate de un matrimonio heterosexual, la escogencia de la esterilidad, la escogencia de no ser fecundo, no es otra cosa sino un monumental acto de egoísmo. Como lo han comentado varios autores, entre los que destaco a Santo Tomás de Aquino, cada uno de nosotros tiene deudas gigantescas con la sociedad que nos ha precedido. Cuando Santo Tomás argumenta en contra del suicidio, una de las cosas que dice es, el suicidio va exactamente en contra de la justicia, porque suicidarme es privar a la sociedad de lo que puede esperar de mí, dado todo lo que yo he recibido de la sociedad. Algo parecido sucede acá. Cada persona, soltera, casada, con tendencia homosexual, sin tendencia homosexual,
Cada persona está llamada a ser fecunda, a dar vida, a traer vida. Vida que puede ser física, corporal o que puede ser de otro género. Entonces, la idea, lamentablemente difundida en ciertos lugares como Inglaterra o Estados Unidos, que yo conozca, la idea de que voy a tener una relación con una persona y va a ser una relación estéril, algo así como yo te acompaño, tú me acompañas, la pasamos bien, tenemos sexo, esa idea, en principio, hay que ver otros factores, pero en Claro. principio es una idea perversa. Eso no es. Entonces, y eso vale para ambos. ¿Eso qué quiere decir? Que toda pareja heterosexual ha de buscar la fecundidad. Y hay que animar a las parejas que son estériles, sin culpa suya, las parejas heterosexuales que son estériles, a que busquen la fecundidad por el modo que sería más natural dentro de sus circunstancias, que es acogiendo con amor a un niño o niña que necesite esa acogida. Pero aquí viene otro factor. Es que precisamente como hay grandes diferencias y como hay una hermosa complementariedad entre el hombre y la mujer, no es lo mismo la pareja estéril homosexual que adopta que la pareja estéril heterosexual que adopta. No es lo mismo. Porque resulta que la pareja homosexual estéril le está privando a ese niño o a esa niña de la experiencia de tener un verdadero papá o tener una verdadera mamá. Y esa no es la intención de la pareja heterosexual estéril sin culpa suya que decide adoptar. Por supuesto es pueril, es infantil aquello de que los que ya son adultos mayores, sí, pero es que dentro de la lógica, dentro del orden de la vida, se supone que estas personas han tenido su periodo de fecundidad, ya sea natural, ya sea por adopción, han tenido su manera de ser fecundos, de modo que la estabilidad de su unión se convierte en un tesoro más que dan a sus hijos. Cuando mis papás, después de educarnos a nosotros, siguieron en convivencia y como dijo mi papá, solo la muerte pudo separarlos, cuando mis papás siguieron en esa convivencia y en ese amor, nos seguían formando a nosotros, seguían siendo un bien para nosotros los hijos. O sea que no se puede pensar de un modo tan obtuso y de un modo tan egoísta como que simplemente yo soluciono mis necesidades afectivas o sexuales con otra persona y yo lo soluciono de un modo homosexual y el que lo quiera solucionar de otra manera, que lo solucione de otra manera. Eso no es cierto. Sé que no nos queda mucho tiempo, pero quisiera, antes de pasar con esto de la adopción y los otros dos puntitos, el, ¿usted qué me dice entonces en el sentido de decir, primero, el Estado tiene que darles esa protección civil legal a estas personas que pues, por aspectos de herencia, de que si uno va al hospital la pareja lo acompañe, o está diciendo que bueno, que el Estado sí los respalde en este sentido, pero no les llame matrimonio, aunque ellos reclaman el hecho del matrimonio como un aspecto de que sea igualitario, o sea, que sea un derecho con todos. Pueden reclamarlo, la gente puede pedir, pero no significa que pida lo correcto, ¿no? Yo puedo pedir que el gobierno de los Estados Unidos de América me mande $1.000.000 mañana temprano. Puedo pedir muchas cosas. No significa que esté pidiendo lo correcto. Pero la pregunta es, ¿por qué el matrimonio tiene que reducirse a hombre y mujer? ¿Por qué? ¿Qué hace que el matrimonio sea hombre y mujer nada más? Básicamente que la sociedad necesita una institución que asegure la introducción progresiva y sin traumatismos en la medida de lo posible de nuevos miembros. Esta es una necesidad propia de la sociedad. Esa introducción tiene distintas dimensiones que solo se dan cuando hay hombre y mujer. Hay una dimensión biológica, hay una dimensión emocional, hay una dimensión educativa o pedagógica. Y precisamente por eso, porque la institución que reúne todo eso es la unión entre hombre y mujer, que es la institución fecunda por sí misma, precisamente por eso, el Estado ha de darle una protección especial. Debe tenerse en cuenta que el matrimonio es un modo de dar una protección a una realidad social. Entonces, ¿por qué hay que darle una protección especial a la unión de dos homosexuales y no darle una protección especial a la amistad que tienen dos hombres que no tienen sexo ni les interesa tenerlo?
¿Por qué hay que darle una protección especial a dos lesbianas y no dar una protección legal especial a una tía que convive con una sobrina, la cual le ayuda mucho porque la tía está sufriendo de Parkinson y por supuesto ni les pasa por la cabeza ni les interesa nada que tenga que ver con sexo? Entonces, ¿por qué hay que darle una protección especial al deleite sexual? ¿Por qué debería tener una protección especial? Uno se da cuenta que la única razón por la que el matrimonio goza de una protección especial, como ha sido a lo largo de milenios, porque esto consta incluso en las sociedades que han practicado muchísimo homosexualismo, como decir una Grecia o una Roma antigua, la única razón por la que el matrimonio goza de protección especial es porque es esa institución donde lo biológico, lo emocional, lo pedagógico se reúnen de modo tal que producen un bien para la misma sociedad. Además, un bien de máxima estima en el orden natural. Ese bien de máxima estima es nuevos seres humanos que se integran a la sociedad. Desde el punto de vista humano, es decir, sin entrar en consideraciones sobrenaturales, no hay un bien mayor que ese. Entonces, pero diré una LGTB le dice, le aplaudo eso, está muy bien, pero nosotros no estamos diciendo que se les quite a los heterosexuales eso, ¿no? O sea, ¿qué daño le hacemos a la institución del matrimonio con que se amplíen esos derechos, ¿va? Que sigan, que continúen, que siguen procreando finalmente, no hay ningún problema. claro, pero como estas parejas quieren también adopción, Ese es el segundo, ya. entonces a esos niños se les están lastimando sus derechos. Claro, la gente dice, no, el niño lo único que necesita es amor. Pero de nuevo, cuando tú presentas las cosas así, tendrías que decir, bueno, y si yo tengo, por ejemplo, 4 hombres que tienen orgías todas las noches y quieren adoptar una bebita para darle muchísimo amor, para quererla muchísimo, y cada uno le cantará algo por la noche en la cuna, y así ninguno se cansa demasiado. Cuando se plantean las cosas de ese modo, pues uno se da cuenta que ahí hay una injusticia que se está cometiendo. Además, de modo ordinario, la institución matrimonial es la que provee el vínculo entre lo biológico y lo emocional. Aunque es verdad el bien que causa, que trae a la sociedad una buena adopción, precisamente cuando hay esa doble referencia de lo masculino y de lo femenino, el Estado debe proteger ante todo el matrimonio, que tiene también la raíz biológica, porque es que esa raíz biológica está conectada con la parte afectiva. Como ya decía el filósofo Aristóteles, la primera razón por la que las mamás aman a sus hijos es porque empezaron viéndolos como partes de ellas mismas. Eso no se puede replicar de otra manera. Entonces, ese contexto de una mujer que se sabe amada, valorada, protegida en lo que tiene de frágil, animada, inspirada por el ejemplo de un buen hombre, una mujer que siente todo eso como pareja y que además puede volcar ese amor sobre una prole a la que empieza a amar por raíces biológicas, ese es un tesoro muy grande que no hay por qué perderlo. Y ese es un tesoro que no se puede replicar si no es a través de la unión entre hombre y mujer. Entonces, con respecto a las parejas homosexuales, las dos preguntas que hay que hacer es, ¿por qué tenemos que darle un estatuto especial a tu unión de afecto? Es decir, el hecho de que tú tengas sexo significa que hay que darte un título especial y una protección especial. Entonces, la tía que vive con la sobrina y que no se les pasa por la cabeza tener sexo, ¿deben tener menos protección de la que tú tienes? Por eso, el único tipo de protección legal que deben tener estas personas, pues es el tipo de protección que se provee hoy en todos los países, que es la misma protección que puede haber entre cualesquiera personas que firman un determinado contrato, que tienen una asociación que respalda su capital y que da lo correspondiente. Eso, ¿por qué llamarlo matrimonio? ¿Por qué llamar matrimonio a eso? Si vamos a llamar matrimonio a eso, entonces digamos que esa tía se casó con la sobrinita que la está cuidando en su tiempo de Parkinson, en su época de la vida que está marcada por el Parkinson. ¿Por qué tenemos que llamar matrimonio a eso? Entonces, el respeto, como lo sabe muy bien el lobby LGBT, el respeto a las palabras es muy importante, porque el cambio en las palabras significa un cambio en los derechos y significa un cambio en el trato social. Puesto que hay solamente una institución que garantiza la conexión entre esto biológico y emocional y pedagógico, como lo he dicho varias veces, esa institución tiene que ser salvaguardada de muchos modos.
quiero cerrar esta parte diciendo que este no es el único ataque que recibe el matrimonio. Dolorosa y lamentablemente, muchos otros daños vienen. Todo lo que facilite la inestabilidad matrimonial, como por ejemplo los matrimonios de conveniencia que existían en una época, o los matrimonios por obtener papeles que se dan en muchos países, o el divorcio express que sucede en muchas partes, todo lo que debilite la institución matrimonial es una daga que facilita el suicidio y que de hecho trae suicidio. No es casualidad que los países y las sociedades donde esto va avanzando son sociedades que cada vez se encuentran más debilitadas para enfrentar a otros modelos, a otras culturas, particularmente la cultura islámica, que lo tiene muy claro en este tema. Es decir, ustedes sigan prostituyéndose, ustedes sigan estimulándose sexualmente como les parezca, mientras ustedes están en su jueguito, nosotros vamos aumentando la población musulmana y, como ya amenazó alguno en España, entraremos con vuestras leyes y os impondremos las nuestras. Y eso es lo que está sucediendo, es lo que vemos que está sucediendo. Entonces, la institución que hay que defender ante todo es la institución matrimonial, ante todo, y eso significa preservar también la palabra y los derechos. Pues bien, probablemente se nos ha ido el tiempo. Las últimas dos cosas, alguna palabra que nos pueda decir al respecto, es evidentemente ya dejando toda esta postura un poquito ideologizada, pues sobre todo el movimiento LGTB. ¿Qué se le puede decir a un muchacho, a una muchacha que verdaderamente experimenta esto? Está una tendencia hacia el propio sexo. Y en el caso de los mismos familiares, le digo por qué, porque aquí voy a entrar un poquito también, ya los dos últimos puntos, respecto a la supuesta intolerancia de la Iglesia Católica, en donde se puede decir que no, es que la postura de la Iglesia Católica realmente es homofóbica, o a lo menos promueve la homofobia, o sea, provoca de alguna manera la homofobia. ¿Por qué la Iglesia no puede tener un poco más de compasión? ¿A quién le hacemos daño en este sentido? Y hay dos casos que quisiera mencionar así rapidito, que es la escritora Anna Rice, que es famosa por estas novelas de vampiros y todo eso, que curiosamente hasta los 18 años fue muy católica, vamos a llamarlo así, y que después entró en un ateísmo grandísimo y tuvo una experiencia muy particular, espiritual, y volvió al cristianismo, a la Iglesia Católica, y creo que fue como por 10 años, y después de esos 10 años ella se mantuvo siempre a favor del aborto, a favor de estas uniones. ¿Por qué? Porque tiene un hijo también escritor, creo que se llama Christopher Rice también, y terminó diciendo esto, dejó normalmente, o sea, regresó y después dejó, pero por mucho tiempo intentó volver a la iglesia, y ella dice: hoy dejo de ser cristiana, continuaré siguiendo a Jesús, pero ya no formo parte del cristianismo. No puedo continuar siendo parte de un grupo de personas tan hostiles, tan buscapleitos, tan discutidores e infames. Y esto hace en referencia a la argumentación, sobre todo en respecto a la homosexualidad y el aborto, también lo pone por parte de la iglesia. Y la otra, que también es muy famosa, Anne Hathaway, la actriz, que su hermano, cuando como muy popularmente se le dice, salió del closet y expresa su homosexualidad, ellos también muy católicos, o nuevamente entre comillas, y ella dice esto, termina diciendo, porque dejó la iglesia: me di cuenta que no podía tener fe en una religión que excluye particularmente a mi hermano, por el simple hecho del modo como nació y por amar a otro. Quiero decir, ¿cómo tú excluyes a alguien por amor? Esto es la antítesis de lo que la religión debería de ser. Entonces, está esta parte con respecto a la iglesia, y está la parte de aquel que inclusive puede ser un católico. A mí me han escrito bastantes personas, he conocido varias personas, seguramente usted también las ha conocido, que llegan con este conflicto y están entre estos dos fuegos, ¿va? De guerra, y nadie realmente se preocupa por ellos, ¿va? Por la terminología que una vez usted menciona fue acerca de cómo a veces los estados o estos movimientos lo único que hacen es aventarle la tablita para que no se ahogue, ¿verdad? En el naufragio que está teniendo este homosexual no ideologizado, realmente, que está experimentando eso. Y como la iglesia
cuál es la propuesta que le está dando a esta gente, ¿va? Porque pues si no se percibe como que la iglesia le dice, pues no puedes tener matrimonio, no puedes adoptar, y estamos promoviendo la homofobia, estamos excluyendo el amor que le puedes tener a otro hombre, tú siendo hombre, etcétera, etcétera. ¿Qué nos puedes decir así como en resumidas cuentas sobre estas cuestiones? Bueno, las palabras discriminación, homofobia y algunas otras de ese mismo universo. Perdón, disculpe que le interrumpa. Y quisiera poner también rapidito lo que también se ha lanzado como en contra de la propia iglesia, claro, saca de contexto, usted nos dirá, las palabras del Papa Francisco, que habla de decir, ¿quién soy yo para juzgarlo? ¿Va? ¿Quién soy yo para juzgarlo? Como si fuera esa la autorización propia de que, pues adelante, denle con todo esto. Sí. Bueno, lo primero decir eso, ¿no? Que las palabras como estas son las que yo llamo palabras caucho. ¿Qué significa homofobia? En una época cuando se empezó a utilizar esta palabra, se utilizaba de un modo bastante sobrio y para referirse a casos históricos muy claros. Uno de los más vergonzosos, lo que sucedió con el gran matemático británico Alan Turing, homosexual él, que fue sometido a unos bombardeos hormonales, a lo que se llama castración química. Más o menos lo trataron como una caja de experimentos para ver qué se puede hacer para detener la homosexualidad. Esto sucedió en la primera mitad del siglo XX. Alan Turing terminó suicidándose. Entonces, al principio la palabra homofobia se utilizaba para esa clase de casos. Y yo podría estar de acuerdo en que en una historia como la de Alan Turing hubo homofobia. Yo no tengo dudas sobre eso. Pero luego la palabra se vuelve un caucho que se va estirando, estirando, estirando. Entonces, si no estoy de acuerdo con el pensamiento LGBT, ya soy homófobo. Entonces, ya la palabra se convierte en una especie de dardo, una especie de jabalina que yo le puedo tirar a cualquiera. Y entonces, al que no piense como yo es homófobo. Y si tú tienes una agencia para adopción de niños y tú no entregas un niño a una pareja homosexual, eres homófobo. Y si tú tienes una panadería y no quieres hacer un pastel que lleve las figuritas respectivas de dos lesbianas, entonces eres homófobo. O sea, finalmente, si tú no estás de acuerdo conmigo, entonces tu pensamiento no sirve. Es muy importante destacar esto porque yo creo que en general la gente es muy ingenua y el lenguaje es una realidad tan supremamente plástica, tan supremamente variable que nos van cambiando el sentido de las palabras. Como lo que decíamos antes de la discriminación. Después de que nos han echado 25 veces la historia de que antes el racismo, ahora la orientación sexual, la gente se lo cree. La gente se queda con eso. Hay que despertar mucho, hay que tener la inteligencia muy, muy despierta para que no nos hagan esa clase de trampas. Entonces, yo en primer lugar no acepto el cargo, yo no recibo el cargo de que se trata de homofobia, mientras no me definan bien qué es lo que ellos entienden por homofobia. Porque si yo voy a ser homófobo, a menos que piense exactamente lo que piensa esta gente, es evidente que me van a castigar con esa palabra, me van a azotar con esa palabra y me van a quemar en la hoguera por esa palabra, simplemente hasta que se logre lo que ellos quieren. ¿Cuál es la propuesta entonces de la iglesia? La propuesta de la iglesia yo la puedo sintetizar en 3 puntos. Primer punto, hay que revisar la historia de la persona. Eso no me lo invento, yo lo estoy viviendo en este momento con personas que estoy atendiendo en este momento. Tengo muy reciente, es algo que me está sucediendo en esta época, una persona, una mujer que se consideró durante años lesbiana, y ella fue donde psicólogos que por supuesto para estar a tono con la época le dijeron, no, pues acéptate así como eres y punto. Pero había algo dentro de ella, había un vacío. Ella dice, yo sentía rabia cuando veía besarse a hombres y mujeres. Ella sintiendo deseo sexual hacia las personas de su mismo sexo. Y bueno, fue un camino muy largo. Y en ese camino hemos intervenido varias personas. Y un punto muy interesante en la historia de esta mujer fue cuando una psicóloga
muy respetuosa, pero no de la línea que hoy el mundo nos impone, le dijo, tráeme fotos de tu infancia, de tu más temprana infancia. Y esta mujer viendo sus fotos, viendo cómo se vestía, viendo lo que ella quería, recordando lo que ella soñaba, se puso a llorar. Y se dio cuenta que fueron circunstancias en su vida las que la fueron llevando a eso. Repito, no es el caso del 100%, pero de un porcentaje gigantesco sí que lo es. Entonces, el primer punto es ese. No empecemos por pelear, empecemos por recorrer historias, empecemos por sanar historias. O al menos no Y- brincarlas, ¿verdad? ¿Cómo? O al menos no brincárselas, porque hay varias familias que creen que van a ayudar ya a su niño o a su muchacha que tienen esta tendencia diciendo, pues bueno, vamos a aceptar así, vamos a aceptar ya con esto, sin ni siquiera remotamente ir a lo que usted está diciendo, a la historia concretamente de su niño. Exacto. Entonces se la Entonces, el brincan. primer paso es sanemos. Cuando tú te sientas sano, sana, cuando recuperes la idea de lo que significa ser amado, ser sanado, aquí entra muchísimo lo de la fe, por supuesto, para quienes tenemos ese don y ese don se puede predicar también. La persona cambia. Para mí ha sido impresionante el caso de esta mujer. Y ella dice, siento asco cuando paso frente a los lugares donde yo antes trataba de conseguir una pareja y ninguna pareja le duraba. Porque claro, era el encuentro de dos personas vacías, cada una tratando de succionar lo que quedara de amor en la otra persona. Entonces, primer punto ese, sanar historias. Segundo punto importante, no idolatremos lo erótico y no idolatremos lo sexual. A veces se nos quiere presentar a todos, no solo a la población homosexual, sino a todos, se nos quiere presentar la sexualidad como una especie de derecho obligatorio. Es decir, si tú no estás ejerciendo tu sexualidad con alguien, tú eres una persona mutilada, tú eres una persona deforme. Es decir, lo patológico ahora es no ejercer la sexualidad. Y es muy chistoso, en un país como Inglaterra es muy chistoso ver que las personas que no tienen interés en el sexo por distintas razones dicen que se sienten discriminadas. Ellos se llaman, utilizando la palabra en inglés para decir as, el as de las cartas. En inglés eso se dice ace. Y ellos a veces se identifican entre ellos, es un colectivo nuevo en Inglaterra, los aces. Y los aces, o sea, los ases diríamos, es un modo, digámoslo así, simpático de llamarse entre ellos personas que no sienten interés por el sexo, sienten interés por la música, por la naturaleza, por el camping, por los animales, por la exploración del espacio, por la resolución de teoremas de números primos, pero no están obsesionados con el sexo. Entonces, si no le bajamos el volumen a lo erótico, si no le bajamos el volumen a la hipersexualización de nuestra sociedad, no solo vamos a tener homosexuales en esa ronda permanente buscando pareja, sino que vamos a tener lo que lamentablemente estamos viendo hoy, cantidad de parejas que se destruyen, familias que se destruyen. ¿Por qué? Porque la persona hipersexualizada finalmente termina sintiéndose vacía, casado o no casado, con mujer, con hombre o con lo que sea. Entonces, el segundo punto es no a la idolatría del sexo. Y el tercer punto es, distingue bien lo que es amar de lo que es intimidad sexual. La iglesia nunca le dice al homosexual no ames. La iglesia lo que le dice al homosexual es tú, lo mismo que todos, tiene que descubrir cómo amar. Cuando le presentan a uno estos textos así dramáticos como los que tú nos leíste, uno dice, oye sí, pero ¿qué clase de monstruosidad es la iglesia? Olvídate por un momento, por ejemplo, de esa actriz que está hablando de su hermano y piensa que ella estuviera hablando de otro hermano que está cometiendo adulterio. Si yo hablo con ese otro hermano que está cometiendo adulterio, él dice, pero ¿cuál es mi problema? Mi problema es abundancia de amor. O sea, tengo a mi esposa, la que quiero muchísimo, y tengo una secretaria que merece unas cuantas ternuras. Entonces, ¿por qué la iglesia es asquerosa, represiva, cavernícola, atrasada y no me permite amar? Yo lo único que quiero es amar a mi secretaria. Mira, yo amo a mis hijos, yo amo a mi país, yo amo a mi esposa, pero me queda todavía mucho amor para dar. Entonces no hagamos de la palabra amor una tontería. La palabra amor está muy, muy bien definida por los grandes como Santo Tomás de Aquino. Amar es buscar el bien real del otro.
Si no estamos buscando el bien real del otro, muy probablemente estamos satisfaciendo una necesidad nuestra. Eso puede ser glorificado y puesto en un lenguaje así poético, dramático, como el que de estas mujeres que tú has dicho, pero finalmente, cuando ya se llega a la última resolución, lo que uno se encuentra es, pues yo quiero hacer lo que a mí me parece y no quiero que nadie se meta con mi vida. Y eso ni es católico y por supuesto tampoco es razonable ni es verdaderamente humano. Bueno, para terminar, un mensaje sobre todo a los chicos y chicas que están padeciendo esto, fuera de cualquier tipo de ideologización, sino que lo están padeciendo, ¿qué les podría decir directamente? El último mensaje para ellos. Lo que ya hemos dicho, caminemos hacia Jesús, no para ideologizar a Jesús y volverlo simplemente un respaldo. Las personas que hablan de un amor sin búsqueda del bien no están hablando de amor, están hablando de otra cosa. El amor de Jesús es el amor que me transforma, es el amor que me sana. Yo digo a estas personas con todo respeto y cariño, dale espacio a ese amor en tu vida. Recorre, vas a necesitar compañía y compañía seria, centrada donde tiene que estarlo, pero recorre ese camino de la mano de Jesús. Y esto no es solamente para la persona homosexual, esto es para todos, para todos. La persona heterosexual que se debate porque quiere ser infiel a su esposa, la persona que siente odio o resentimiento, la persona que se desespera porque está sola y no consigue pareja. Todos necesitamos encontrarnos con ese amor bendito, ese amor sanador, ese amor que ilumina, ese amor que transforma, y está en Jesús. Bueno, pues muchísimas gracias. No sé si quisiéramos terminar con una oración, especialmente si la pudiéramos hacer por estas personas, ideologizadas o no ideologizadas, hacer una oración de intercesión Con por mucho ellos. cariño. Y En el momento de grabar estas imágenes y estas palabras, nos encontramos en la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Te quiero pedir, Señor, que de los torrentes de tu misericordia que transforma, de los torrentes de tu amor que todo lo cambia y todo lo renueva, para bien nuestro y para gloria del Padre, tú derrames esa abundancia, derrama ese amor sobre todos nosotros y muy especialmente sobre nuestros conocidos, amigos, amigas, que tal vez tienen serios cuestionamientos, grietas profundas, dolores indescriptibles en medio de su confusión, en medio de su soledad, en medio de sus tentaciones de tipo sexual. Gracias, Jesús, gracias por tu misericordia, gracias por la fuerza de tu redención. Aquí estamos y aquí te entregamos a nuestros hermanitos y hermanitas con todo cariño. Amén.